Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, Georgina, Gladys, a todos aquellos que nos acompañan de manera sincrónica. Luz María, Mitzi, Melba. Y bueno, bienvenidos también. Aquí siguen llegando su compañera Fabiola, Edilberto. Bienvenidos a todos y de igual manera aquellos que nos van a ver de manera asincrónica, que nos van a ver y escuchar. Sigo con la situación de mi cámara, ya ven que se congela. Por ahí a la persona esta que encarga, la que por lo regular me arregla mi computadora, me dice que a veces es una cuestión de la saturación de la herramienta, en este caso Zoom o el Internet. Se me hace un poco raro porque no me había pasado, la verdad. Entonces, pero bueno, al final esto no nos impide para nada. Tenemos el apoyo visual, que es nuestra presentación, y mientras el audio esté sin fallas, pues bueno, no pasa nada. Vamos a ver, a leerles aquí en el chat. Gladys, buenas noches. Georgina, igual, buenas noches. Mitzi, buenas noches. Fabiola, bienvenida. Buenas noches a todos. Muy bien, pues cualquier situación, nuevamente comentarles que si de repente no me escuchan, o alguna situación así, pues háganmelo saber, por favor, aquí a través del chat. Pueden también levantar sus manos si tienen algo que quieran comentar, alguna pregunta, alguna duda. La clase anterior estuvimos compartiendo bastante, ¿verdad? Preguntas, ejemplos, comentarios a través del chat. Bueno, si eso les hace sentir más cómodos, adelante. Pero también con toda confianza, pues pueden prender su micro y escucharnos de manera oral o de manera escrita, ya como cada quien guste. Lo importante es compartir, es participar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, nuestra segunda sesión en esta primera semana, nuestra sesión de jueves. Hemos comentado que desde ayer les decía que nuestra sesión las hacemos miércoles y viernes, como por lo regular se hacen con el asesor virtual, solo por esta ocasión, pues la estamos haciendo en jueves. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Recuerden cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que quieran externar, bueno, pueden hacerlo, ya sea, como decía, levantando su mano, escribiendo en el chat. Puedes compartir alguna duda que tengas respecto a la realización de tus actividades, o de manera concreta a algún tema también, ¿sí? Entonces, bueno, unos segunditos. Edilberto, buenas noches, bienvenido. Melba, igual, buenas noches. Bienvenidos a todos, gracias por su asistencia. Entonces, bueno, pues vamos a continuar.
La clase anterior, bueno, me presenté con ustedes, ¿no? Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy su asesor virtual en este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estuvimos hablando también acerca de la literatura, de sus marcas de literariedad, de todos aquellos que identifican a un texto literario como tal. Analizamos estos elementos de fondo y de forma, lo que es fondo y forma, fondo interior, forma exterior. Vimos también a profundidad lo que son los géneros y los subgéneros literarios, la intención, el propósito que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Que es el género narrativo, el género poético, el género dramático, cada género con un propósito diferente y pues con formas distintas de manifestarse, ¿sí? La narración pues con la narrativa, la poesía con los versos, el texto dramático con los diálogos. Entonces, y hasta ahí nos quedamos, fíjense, nos llevamos más de una hora solo con estos puntos de lo que es la literatura y sus géneros y sus subgéneros literarios. Pero bueno, me parece que bastante aprendizaje, creo que es muy importante partir de ahí, que eso siempre, que quede muy bien cimentado para empezar, ya les decía, más que memorizar, sensibilizarnos al arte, que es la literatura, comprender esto, sus géneros y subgéneros, por qué es importante la literatura, qué encontramos ahí, todo lo que estuvimos abordando en la sesión anterior. En esta sesión vamos a continuar y cerrar con esta presentación. Veremos lo que es el proceso de lectura. Ya decía que de nuestras herramientas más importantes que tenemos para adquirir conocimiento, para crecer en todo sentido, pues la lectura siempre va a ser nuestra mejor aliada, nuestra mejor herramienta. Y existe un proceso para leer. Ya veremos en ahorita a continuación. El contexto de producción, súper importante, lo hemos estado revisando en esta semana, ¿verdad? En las actividades para poder analizar una obra, para poderla entender, pues es necesario que identifiquemos claramente cuál es el contexto de producción de una obra literaria, cuál es el contexto del autor. Fondo y forma, ya lo vimos, elementos de análisis para una obra literaria, qué se necesita para hacer el análisis de una obra literaria y qué y cómo, inclusive unos ejemplos por ahí, en el caso de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Por ahí les pongo unos ejemplos. Lo que es el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo, el propio de las obras literarias. El lenguaje denotativo, el que es objetivo, preciso, como este que estoy utilizando en este momento. Ese es un lenguaje denotativo. Y los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Ah, eso es lenguaje connotativo, ¿sí? Lenguaje figurado, el propio de las obras literarias. Lo vamos a ver esto a profundidad porque pues es el tipo de lenguaje que se utiliza en estos textos literarios, pues conviene conocerlos muy bien. De este tipo de lenguaje connotativo, se desprenden las figuras literarias o figuras retóricas o recursos estilísticos, es lo mismo. Son las diferentes maneras de crear arte a través de la palabra. Seguramente conocemos la metáfora, ¿no? El lenguaje metafórico. Tus dientes cual perlas, tus labios de rubí, son metáforas, ¿sí? O lo que a veces conocemos como lenguaje metafórico. Bueno, existen muchas formas de crear mensajes, de crear versos, de crear belleza a través de la palabra por medio de estas figuras. Cada figura es diferente. Aquí solamente retomaremos
la metáfora, la comparación, el hipérbole y el oxímoron. Pero aquí cuando llegamos a esta parte yo les voy a compartir una infografía, un esquema, mejor dicho, un cuadro sinóptico donde están todas, absolutamente todas las figuras retóricas, un cuadro sinóptico que elaboré, pues para que puedan profundizar más acerca de este tipo de lenguaje. En algún momento querrán escribir poesía. Yo creo que todos en algún momento hemos querido, ¿no? Escribir poesía o escribir de esta manera bella, pero a veces no sabemos cómo, no tenemos los elementos necesarios. Inclusive si alguien tiene interés, en algún momento me lo pueden decir y les puedo pasar una técnica muy sencilla de cómo empezar a crear poesía de una manera muy sencilla. Entonces, y por último, dudas y comentarios. Esto entre paréntesis porque podemos estar también compartiendo a lo largo de nuestra sesión. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Ayer hicimos el análisis de este esquema de lo que es la literatura, qué hay en la literatura, qué sucede en la literatura, cuáles son los elementos que la identifican, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que la identifican? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué es fondo? ¿Qué es forma? La importancia de conocer el contexto de la obra, el contexto del autor para poder interpretarla, sus géneros y sus subgéneros literarios. Aquí anexé la infografía que analizamos, ¿verdad? De géneros y subgéneros literarios. Perfecto. Vamos a iniciar. Ahora, con el proceso de lectura, hasta aquí abordamos la sesión anterior, ¿no? La diapositiva anterior. Entonces, el proceso de lectura. Primeramente, me gustaría iniciar esta diapositiva, este tema tan importante, con una frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Nuevamente, un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. ¿Y esto de qué me sirve, no? ¿De qué me sirve vivir o cómo es que se viven 1000 vidas a través de la literatura? Bueno, a través de la lectura, a través de la literatura, tenemos esa oportunidad de acercarnos a otras culturas, a otros ambientes, a otras épocas, reflejarnos, identificarnos con otros personajes, entender que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en la Tierra, más de 7,000 millones de seres humanos. Entonces, a través de la lectura, pues amplío mi conocimiento, mi sabiduría y experimento otras realidades. Y alguien dirá, bueno, pero eso es fantasía, yo al final tengo mi realidad. ¿En qué me beneficia experimentar otras realidades, no? Si yo tengo la mía. El detalle es que todos en algún momento vivimos situaciones adversas, conflictos y demás. Entonces, y que cuesta trabajo en ese momento que estamos dentro, cuesta trabajo resolver esa problemática o esa situación. Entonces, cuando leemos una obra literaria en algún momento y nos damos cuenta que alguno de los personajes ha pasado, le ha tocado pasar alguna situación muy similar a la que nosotros estamos viviendo y él la soluciona de una manera, encontramos la soluciona de una manera distinta, fácil, no se engancha tanto, ¿no? Como luego decimos, entonces, pues eso nos sirve a nosotros mismos para resolver cualquier conflicto, para darnos cuenta que quizá estábamos haciendo una tormenta en un vaso de agua, ¿no? O simplemente encontramos formas de resolver literalmente, ¿no? Alguna problemática. Bueno, podría llevarme toda la sesión hablándoles de la importancia de la lectura, de por qué leer. Pero espero que con esto sea suficiente.
cualquier pregunta, comentario, pues pueden hacerlo con mucho gusto. Em, bueno, ya sé que debo de leer, ya comprendí. Sí, necesito leer, debo de leer. Ahora, ¿cómo leer? ¿Es nada más agarrar un libro y ya ponerme hacia leer? ¿Así de sencillo será? ¿O existe un proceso para leer? Así es, existe un proceso para leer. Prelectura, lectura y poslectura son las 3 etapas del proceso para leer, del proceso de lectura. Cualquier texto, el que ustedes me digan, un texto científico, un texto literario, un texto periodístico, un texto argumentativo, lo que ustedes quieran. ¿Existe algo previo antes de la lectura? Por eso es prelectura. Antes, nos dice este prefijo, ¿verdad? El prefijo pre significa antes. Antes de la lectura. La lectura, es decir, ya en el acto de la lectura. Y por último, post, el prefijo post, después, posterior, ¿verdad? Después de que leí, antes de que leí, al momento en el que leo y después de que leí. Antes de meterme a la parte más didáctica, de lo que es la lectura, siempre me gusta compartir esta parte antes de, ¿no? Inclusive antes de ponerme a leer, para empezar, será como correcto, adecuado, funcional leer en cualquier momento. Me parece que no, porque tenemos siempre muchas actividades pendientes, compromisos, etcétera, y tenemos la mayoría familias, ¿no? Entonces, para empezar, ¿a qué hora, antes de leer, esto es en la etapa previa, a qué hora, cuándo, qué días me conviene más leer, ¿no? ¿Qué días hay? Estoy más desocupado, más desocupada. ¿Qué días? O todos los días, está bien. ¿A qué hora? ¿Cuál será el horario donde se me puede facilitar la lectura? Que no tenga tanto compromiso con mi familia, con mi trabajo, que pueda estar en paz, que esa hora, media hora, 2 horas, el tiempo que sea, solo se lo voy a dedicar a la lectura. ¿Sí? Perfecto. Ya tengo un día y tengo un horario cuando voy a leer. Porque obviamente si vas a leer con un montón de distractores, televisión prendida, celular, ahí a un lado contestando mensajes, los niños jugando, ruido y demás, ¿me podré concentrar? No, decía una vez una compañera estudiante y igual les paso el tip, yo también lo he aplicado. Bueno, maestro, pero yo, por ejemplo, tengo hijos, todo el día están, pues ya sabemos cómo son los niños, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Este, yo me pongo audífonos y pongo algo de música ambiental o estoy escuchando los videos que me pasan aquí en plataforma, etcétera. Excelente, excelente. El chiste es que cuando vamos a leer, estemos concentrados, que tengamos el mínimo posible de distractores. Y aspectos tan básicos como no tengo sueño en ese momento que voy a leer, no tengo hambre, no tengo otro pendiente, ¿sí? Estoy tomándome incluso, disfrutando, me preparo antes de leer un cafecito, un té, pongo música ambiental, música clásica, mm, obviamente tiene que ser música, pues, que favorezca, ¿no? Música que favorezca la concentración. Entonces, inclusive donde vamos a leer, pues que esté nuestro espacio recogido, que esté cómodo, que haya higiene, que esté limpio, todo, fíjense, aún no entro a la parte ya más meramente, eh, en cuanto a la acción de la lectura y fíjense todos los aspectos que son importantes tomar en cuenta para disfrutar de la lectura, porque de eso se trata, de disfrutar de la lectura. Fíjense cómo se los estoy proponiendo, ¿no? En cambio, imagínate que te pones a leer a las 12 de la noche, acostado en la cama, un relajo alrededor. ¿Se podrá concentrar uno de esa manera? ¿Podrás viajar, disfrutar de la lectura? No, yo creo que a esa hora ya lo que menos quieres es leer. Incluso dices, empiezas
a disgustarte incluso con el proceso de lectura, con tener que estudiar, ¿no? Y fíjate, no es porque no sea agradable o placentero, es porque nos falta organizarnos de una manera correcta. Entonces, de esa manera, porque yo a lo que los invito es eso, ¿no? Que comprendamos que podemos disfrutar de la lectura, tal cual, estarnos ya, repito, tomando una tacita de té, un vasito de agua, un cafecito, una paleta, un dulce, disfrutando, tengo musiquita de fondo, prendí un incienso, yo soy mucho de prender incienso, sabemos que el incienso, bueno, pues es es extraordinario para equilibrar, para armonizar nuestro espacio, ¿no? La energía de nuestro espacio. Entonces, fíjate, tienes todos esos elementos, híjole, pues claro que vas a disfrutar de la lectura. Déjenme les leo. Yo en lo personal, nos dice Melba, reviso rápidamente en un inicio, leer el título principal para intuir de qué se va a tratar el texto. Excelente, Melba. Para allá vamos justo. Después de todo esto que les comenté, ni siquiera está anotado aquí. Esto es algo como hasta a título personal, muy personal que yo les comparto, ¿no? Que es una estrategias que yo he utilizado y que siempre les he compartido a lo largo de estos 10 años a los estudiantes, que yo la pongo en práctica y que es extraordinaria. Realmente, cuando menos pienso, ya se me fueron unas horas, ya cambié de estado de humor, o ya ahora estoy con ganas de darme un tiempo de leer. Bueno, disfrutamos mucho de la lectura. Entonces, ya que tengo todo esto, ahora sí, es importante, como nos decía su compañera, antes de leer una obra, conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Qué edad tenía? Algo de su biografía en torno principalmente a cuando produjo la obra que estamos analizando, ¿sí? Entonces, ¿quién es el autor? Si pertenecía a algún movimiento literario, alguna corriente filosófica, qué situaciones estaba experimentando en su vida, tenía familia, estaba viviendo en situaciones económicas adversas. Bueno, todo lo que podamos saber del autor nos va a ayudar a interpretar la obra. Luego decimos, no, es que no entiendo la obra, es que no la comprendo, el lenguaje, de lo que trata. Y yo a veces pregunto, ¿y ya investigamos el contexto del autor? ¿O investigamos el contexto sociohistórico y cultural de la obra? No. Pues bueno, eso es base para poder interpretar una obra. Porque si no la vamos a, como estamos analizando la obra fuera de su tiempo, pues conviene saber en el tiempo en donde fue creada qué pasaba. Entonces, investigo el contexto del autor, el contexto de la obra, reviso las ilustraciones, veo los títulos, subtítulos, encabezados, ¿sí? Todo eso para darme una idea de más o menos de qué va a tratar o en qué época me voy a situar desde antes, ¿no? Trazo un camino, me voy a situar en la época medieval, o me voy a situar en la Segunda Guerra Mundial, o me voy a situar en la época contemporánea. ¿En dónde me voy a situar? En ese espacio. ¿Ves? Nos metemos en otro espacio, nos metemos en otra época. Entonces, para poder realmente interpretar correctamente la obra, pues tenemos que conocer todos estos elementos. Al momento de la lectura, por lo menos realizar 2 lecturas, llamo yo viviendo una experiencia. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias positivas, negativas, entre comillas también, ¿no? Negativas, porque todo depende de la interpretación, pero bueno. ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias? Pues no se nos olvidan. Una experiencia no se olvida, ¿verdad? Y siempre les digo a los estudiantes en el aula presencial, principalmente a los adolescentes, ¿no? Que es que no se me pega nada cuando leo, es que no comprendo. Bueno, eh, cuando vives experiencias, ¿se olvidan? No se olvidan las experiencias. ¿Cómo tienes que leer viviendo una experiencia? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo todo lo que conocemos, todo lo que sabemos ha llegado a nosotros a través de los 5 sentidos? ¿A poco no? ¿Sí? Tacto, gusto, olfato, vista, ¿sí? Este,
todo ha llegado a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo voy a leer? Pues poniendo mis 5 sentidos en la lectura. Ya les decía, el gusto, me estoy tomando un cafecito, un vaso de agua, una taza de té. El olfato, mi lugar huele rico, está agradable, huele a incienso, hay un difusor, o simplemente huele a limpio. O está algo de naturaleza por ahí que me da el olor a la naturaleza. Muy bien. El oído, ¿cómo alimento el oído para vivir la experiencia? Tengo música ambiental, música clásica, etcétera, ¿no? Música para leer y concentrarse, etcétera. Entonces, cuando leemos de esa manera, estamos realmente viviendo toda una experiencia. Es toda una experiencia leer. ¿Se me va a olvidar lo que leí? Jamás. Jamás, porque viví una experiencia, porque estuve metido completamente ahí, disfrutando, experimentando, inclusive sufriendo, ¿no? En algunas obras, también experimentando terror, angustia, etcétera, ¿no? Pero bueno, el chiste es que es la técnica, ¿no? Se recomienda subrayar lo esencial, hacer anotaciones también, que principalmente esto lo aplicamos al final de la lectura, en la postlectura. Una vez que concluí mi lectura, la lectura de los materiales de la semana, la lectura de una obra literaria, lo que sea, después de haber leído, siempre escribe algo, siempre. Un resumen, una síntesis, un listado de palabras clave, un listado de oraciones, un dibujo inclusive, lo que quieras, pero siempre después de haber leído es importante escribir algo, ¿sí? Es una manera de anclar el conocimiento, de anclar el aprendizaje. Este proceso de lectura lo vas a aplicar, lo puedes aplicar el resto de tu vida en los siguientes módulos, después cuando llegues a estudiar una carrera, después de que termines la carrera en el ámbito personal, bueno, en fin, el resto de nuestras vidas, ya que siempre vamos a estar cerca de la lectura, ¿no? Para poder gozar, para poder disfrutar, pero también para poder conocer más, saber más, ¿sí? Entonces, bueno, pues ojalá que algo se haya quedado de este proceso de lectura y principalmente que lo pongamos en práctica. Si no ponemos en práctica, pues no se vuelve significativo. Elementos de análisis de una obra literaria. Estos son los elementos cuando analizamos un texto literario para saber a profundidad de él, de ese texto, conocemos estos elementos. ¿Cuáles son? El argumento. ¿Qué es el argumento? Un resumen en general de qué trata la obra, qué sucede en la obra, ¿sí? Ese es el argumento. ¿De qué trata? Cuéntame. Ah, bueno, pues trata de esto y esto, pasa esto. Bueno, ese es el argumento. Lo tratamos de sintetizar y localizamos el argumento haciéndonos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Ah, pues en esta es una historia donde un personaje adquiere muchas deudas por complacer a su hijo, que es fanático de, etcétera, ¿no? Bueno, de lo que trata la obra. El tema, mucho más concreto. La idea principal se puede conocer con cuál es la idea central. Un padre que sobreprotege a su hijo es la idea central. Podría ser acción. Son los diferentes hechos que suceden en la obra. Todas las obras están acompañadas durante toda su estructura, durante todo su desarrollo, de acciones, de acontecimientos. Cuando el autor se encuentra con el ser amado, luego cuando se termina con el ser amado y sufre una decepción, o luego cuando fallece algún personaje, bueno, etcétera, infinidad de acciones. Bueno, principalmente cuando queremos nosotros analizar un texto, podríamos hablar de muchísimas acciones, ¿verdad? En una obra, imagínense cuántas acciones hay, pero principalmente nos referimos a una acción del inicio, una acción del nudo, del desenlace, del nudo o del desarrollo, y una
una acción del desenlace. ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el desarrollo o nudo? ¿Y qué pasa en el desenlace? Con 3 momentos que identifiquemos es suficiente en este orden. El tiempo. Existen, bueno, para empezar, 2 tipos de tiempo. Tiempo externo y tiempo interno. ¿Sí? Principalmente acá nos referimos al tiempo interno, pero vale la pena conocer el tiempo externo. El tiempo externo es la época, el año donde se surgió esa obra, donde nació esa obra. El tiempo interno es la época donde surge esa obra, pero dentro de la historia, ¿sí? Y hay 2 tipos de tiempo en este tiempo interno. Puede ser objetivo o cronológico. Es decir, las horas, los días, etcétera, son explícitos. Fechas concretas, ¿sí? Y hablamos de un tiempo subjetivo o psicológico cuando el tiempo transcurre en la mente del personaje. No se habla tal cual ahí, no se menciona nada acerca de alguna hora, de alguna fecha, de alguna tarde, no se menciona nada. Y esto sucede principalmente en las obras del género poético. Por lo regular, el tiempo interno en una obra literaria, en una obra poética, en una poesía, en un poema, no, por lo regular, hay algunos, no es regla para todos, pero es cuestión de analizar, de leer, tal cual, pero a veces por lo regular las obras del género poético, pues no. El espacio, el lugar donde se llevan a cabo los sucesos, donde se desarrolla la historia, en un castillo, eh, en un pueblo, en una ciudad, en una casa, en un parque, en el bosque, en el lago, donde sea, ¿no? En cualquier espacio. Y por último, los personajes, estos seres con características físicas, con características morales, psicológicas, sentimentales, etcétera, igual que nosotros, que son los que participan en la historia, ¿sí? Esos son los personajes. Luego, retomemos brevemente el contexto del autor. Entonces, para poder analizar, digamos que es otro de los elementos también de análisis de una obra literaria, ¿verdad? Es el contexto del autor. ¿Qué es el contexto del autor? Es la situación global en la que se encuentra el autor, tanto en su dimensión personal, qué edad tenía, su madurez, el género, el oficio, la situación familiar, el estado civil, las experiencias determinantes de vida. Alguien diga, ustedes mismos díganme, ¿nos servirá conocer esto del autor para poder entender mejor su obra? ¿Qué dicen? Si alguien quiere prender su micro, adelante, puede hacerlo. Yo creo que sí, ¿verdad? Para irnos más rápido en lo que nos escriben. A ver, vamos a ver, ya nos escribieron aquí. Georgina, sí. Melba, contemplo una duda, asesor Martín. ¿Cómo se puede distinguir un personaje en la poesía? Por lo regular, Melba, el personaje en el poema, en la poesía, es el mismo poeta. El mismo poeta es el que está contando su historia, lo que le tocó vivir, las emociones que experimentó. Puede ser, hay algo que se llama también como sujeto lírico. El sujeto lírico es quien habla en el poema. Es decir, puede ser que un autor, el autor obviamente creó la obra, pero el que habla en la obra es el amor
o el que habla en la obra es un árbol, o el que habla en la obra es una flor, se le da vida a un ser inanimado, ¿sí? No sé si con esto di respuesta a tu pregunta, Melba. Y en el caso de la narrativa, pues es más fácil, ¿no? Identificarlos. Muy bien, entonces, ¿qué más? Así como aquellos factores sociales y colectivos que enmarcan el año, la época histórica, las ideologías, las visiones de la época, acontecimientos importantes, características políticas, económicas, sociales y culturales, ¿sí? Perfecto, qué bueno que respondí tu duda, Melba, gracias. Seguimos. Ejemplo de un contexto del autor de esta gran obra, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Fíjense bien. Francés, nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Una vez establecido en Estados Unidos, bajo un estado de salud deficiente y una crisis personal aún peor, en una gran mansión de Long Island y por su insistencia y por la insistencia de una de las esposas de sus editores, Elizabeth Reynal, Antoine de Saint-Exupéry se dedica por completo a la creación, escritura e ilustración del Principito. Hasta entonces se había dedicado puramente a escribir libros destinados para adultos, en los cuales, al igual que el Principito, plasma sus experiencias personales como adulto, aviador, niño y esposo. Finalmente, aunque el autor termina de escribir esta obra en octubre de 1942, fue publicada en Estados Unidos en abril de 1943. ¿Sí? Este es un contexto del autor. Vamos a continuar ahorita con el contexto social del poema, ¿sale? Pero está por cortarse la sesión. Entonces, vamos a cerrar la sesión y los espero aquí en un par de minutos para continuar con nuestra sesión, ¿sale? Los espero, gracias. De la misma manera para ingresar, ya saben, mismo enlace. Los espero en un par de minutos.